Cuando tenía 10 años, mi padre me dijo, hijo, el hombre que sabe lo que quiere hacer en este mundo tiene mucha suerte, porque ese hombre no trabajará un día en su vida. Sé que trabajar cansa y aburre, sobre todo cuando odias lo que haces o no encuentras propósito en ello. Lo sé, te entiendo, porque yo también estuve donde tú estás. Odias tu trabajo, ¿verdad? Quizá lo que estás estudiando ni siquiera te llena. Pero hay algunos, un pequeño grupo que no sé si tiene suerte o no, pero hay personas que descubren lo que tienen que hacer. Algo que las obsesiona. Algo que si no hacen, las lleva directo a la demencia. Yo soy de esos. Y conozco a otro hombre que siente exactamente lo mismo. Dime algo. ¿Ya descubriste lo que realmente quieres hacer? No hay nobleza en la pobreza. He sido un hombre rico y he sido un hombre pobre. Y elegiría ser rico sin dudarlo una vez. ¡Eso! ¡Sí! Porque al menos cuando soy rico, al enfrentar mis problemas, llego en una limo, vistiendo un traje de $2,000 y un reloj de oro de 40,000. Ya encontraste esa obsesión, eso que te quita el sueño, eso que harías incluso si nadie te pagara por ello, eso que harías bajo la lluvia, bajo el sol, contra viento y marea. Y si alguien piensa que soy superficial o materialista, que se vaya a trabajar preparando hamburguesas, porque es donde pertenece. Sé que esa idea está en tu cabeza, que te vuelves loco pensando en hacerla realidad, pero el miedo te paraliza. Dime, ¿por qué tienes miedo a ser exitoso? ¿Por qué temes convertirte en ese millonario que ves en internet? ¿Por qué te repites que eso es cuestión de suerte, cuando en el fondo sabes que no lo es? Pero antes de que salgan de esta oficina llena de ganadores, quiero que miren a la persona que está a su lado. Háganlo, porque en algún futuro no muy lejano estarán frente a un semáforo en un auto viejo y jodido. Y esa persona se pondrá justo a su lado, en su hermoso Porsche, con su preciosa esposa a su lado. Lo que necesitas ahora no es suerte. Lo que necesitas es obsesión. Obsesiónate con el éxito. Así que escúchenme y escúchenme bien. ¿Tu tarjeta de crédito ya la pagaste? Entonces toma el teléfono y empieza a marcar. ¿Tu casero quiere desalojarte? Entonces toma el teléfono y empieza a marcar. ¿Tu novia cree que eres un perdedor y no vales nada? Entonces toma el teléfono y comienza a marcar. ¡Quiero que resuelvan sus problemas! ¡Volviéndose ricos! El éxito no es para los tibios, no es para los que intentan ver qué pasa. El éxito es para los locos, para los obsesionados, para los que piensan en ello día y noche. Quiero que lo entiendas. No puedes esperar resultados extraordinarios llevando una vida ordinaria. Mientras otros descansan, tú debes trabajar. Mientras otros dudan, tú debes lanzarte. Mientras otros se conforman, tú debes ir por más. El camino no será fácil, nadie te lo va a regalar. Pero la diferencia entre el que tiene éxito y el que no es una sola cosa: la obsesión. No es talento, no es suerte, no es educación. Es esa fuerza interna que te obliga a levantarte temprano, a quedarte despierto hasta tarde, a decir no a las distracciones, a seguir avanzando cuando todos los demás se detienen. Lo que quiero es que trabajen. Y quiero que le vendan acciones de Steve Madden a cada uno de sus clientes, hasta que no puedan comprar más. ¡Hasta que revienten y hayan comprado 100,000 acciones! ¡Eso es lo que quiero! ¡Sí! ¡Eso! ¡Deben ser voraces! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sean implacables! ¡Sí! ¡Y que se vuelvan terroristas telefónicos! ¡Sí! Cuando encuentres lo que realmente amas, cuando te obsesiones con ese propósito, todo cambiará. El trabajo dejará de ser trabajo, las horas pasarán volando y el cansancio se convertirá en satisfacción. La clave no está en encontrar algo fácil, está en encontrar algo que valga tanto la pena que estarías dispuesto a darlo todo por ello. Mira a tu alrededor. Los que lograron cosas grandes no eran diferentes a ti. Tienen la misma cantidad de horas en un día, el mismo tiempo en una semana. Lo que cambia es cómo usan ese tiempo. ¿Qué estás haciendo con tus días? ¿Te estás moviendo hacia lo que quieres o estás perdiendo tiempo justificándote? No puedes temer fallar.
Porque el fracaso no es el final, es el combustible, la chispa que te impulsa. Y sí, fallarás. Pero fallar persiguiendo tus sueños siempre será mejor que quedarte paralizado en el miedo. El éxito no llega a los que esperan el momento perfecto. Llega a los que lo persiguen sin descanso, a los que son capaces de caer 100 veces y levantarse 101. Tienes que obsesionarte. Quiero que pienses en tu meta cada segundo. Quiero que comas, respires y sueñes con ella. Quiero que te conviertas en esa persona que, cuando entra en una habitación, todos saben que nada lo detendrá. Que cuando alguien te vea trabajando, diga, esta persona está destinada a algo grande. Si quieres éxito, si quieres una vida fuera de lo común, debes estar dispuesto a hacer lo que nadie más está haciendo. No basta con quererlo, no basta con soñarlo. Tienes que convertirte en una máquina de acción. Tienes que vivir cada día como si fuera la última oportunidad que tienes para acercarte a tus metas. ¿Sabes por qué la mayoría nunca logra nada grande? Porque se conforman. Porque hacen lo mínimo necesario. Porque esperan resultados sin estar dispuestos a pagar el precio. El éxito no tiene atajos. Si realmente lo deseas, tendrás que trabajar más duro de lo que jamás imaginaste. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. El trabajo duro no garantiza nada. Hay miles de personas trabajando duro en algo que no las lleva a ninguna parte porque no tienen un plan, porque no tienen claridad, porque no están obsesionadas con su meta. Entonces, ¿qué puedes hacer para destacar? 1. Define tu propósito. No puedes ser exitoso si no sabes qué es lo que realmente quieres. Define tu meta. Escríbela. Léela todos los días. Pregúntate, ¿qué quiero exactamente? ¿Por qué lo quiero? Y lo más importante, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar para lograrlo? Sin claridad, estarás dando vueltas en círculos, confundiendo movimiento con progreso. 2. Domina tus mañanas. El éxito comienza al amanecer. Los primeros momentos del día determinan tu actitud, tu energía y tu enfoque. Despiértate antes que el resto del mundo. Usa esas horas para invertir en ti mismo. Lee, aprende, planifica. Antes de que los demás siquiera empiecen, tú ya estarás por delante. 3. Sé implacable con tu tiempo. Tu tiempo es lo más valioso que tienes. No lo desperdicies con personas que no te aportan nada, en actividades que no te acercan a tus sueños, en excusas que solo alimentan tu comodidad. Cada minuto debe ser una inversión hacia tu éxito. Cada decisión debe acercarte, no alejarte. 4. Aprende a decir no. El éxito no es solo decir sí a lo que importa. Es decir no a lo que no. No puedes complacer a todos. No puedes hacer todo a la vez. Tienes que enfocarte. Tienes que priorizar. ¿Qué es más importante para ti? ¿El aplauso de otros o la satisfacción de cumplir tus sueños? 5. Construye disciplina, no motivación. La motivación es una chispa, la disciplina es el fuego. Habrá días en que no tengas ganas de hacer nada, días en que sientas que todo está en tu contra. Esos son los días que definen tu futuro. Es en esos momentos donde debes seguir adelante, no porque tengas ganas, sino porque has decidido hacerlo. 6. Rodéate de grandeza. No puedes rodearte de mediocridad y esperar resultados extraordinarios. Encuentra a personas que te inspiren, que te reten, que te eleven. Si tus amigos no te hacen mejor, estás en el círculo equivocado. Los grandes siempre buscan rodearse de otros grandes porque saben que el éxito es contagioso. 7. Celebra tus pequeños logros, pero nunca te conformes. Cada victoria, por pequeña que sea, es un paso más cerca de tu meta. Pero nunca dejes que la satisfacción temporal te haga olvidar el objetivo final. Siempre hay más que aprender, más que lograr, más que dar. El camino al éxito está lleno de sacrificios, pero también está lleno de recompensas. El respeto que ganarás, la confianza que construirás,
el impacto que dejarás. ¿Sabes cuál es el mayor regalo del éxito? No es el dinero, ni los aplausos, ni los títulos. Es la persona en la que te conviertes al lograrlo. Un hombre exitoso no es solo alguien que tiene dinero o fama. Es alguien que tiene control sobre su vida. Es alguien que puede mirar al espejo y decir: me convertí en lo que siempre soñé ser. Haz esto ahora. Toma una hoja de papel y escribe tu meta más ambiciosa. Haz una lista de las acciones que necesitas para llegar ahí. Empieza hoy, no mañana, no cuando te sientas listo, ahora. El mundo no espera a los indecisos. El éxito no está reservado para unos pocos elegidos. Está ahí, esperando que tú lo reclames. Pero tienes que ser valiente, tienes que ser obsesionado, tienes que ser imparable. El éxito es un juego mental, más que físico. Antes de ganar en el mundo exterior, tienes que ganar en tu interior. No se trata solo de trabajar más horas, sino de trabajar con la mentalidad correcta. Pregúntate: ¿estoy preparado para lidiar con el rechazo, con el fracaso, con las críticas? Porque esas cosas no son obstáculos, son parte del camino. Muchos no logran nada porque están atrapados en sus propias excusas. No tengo los recursos. Es muy difícil. No soy lo suficientemente bueno. Pero déjame decirte algo. Esas excusas no son reales. El problema no está afuera, está dentro de ti. Las personas exitosas no comienzan con todo servido en bandeja. Comienzan con determinación, con una visión, con una decisión firme de no rendirse, sin importar lo que pase. Elimina el miedo al fracaso. ¿Sabes cuántas veces fallaron los grandes antes de tener éxito? Miles. Pero aquí está la diferencia. Ellos no veían el fracaso como el final, sino como una lección. Cada error que cometas, cada tropiezo, es una oportunidad para aprender y ser mejor. El fracaso no te define. Lo que te define es lo que haces después de fallar. ¿Te quedas ahí lamentándote o te levantas con más fuerza? Si quieres éxito, tienes que volverte inmune al miedo al fracaso. Porque mientras tengas miedo, estarás paralizado. Y el éxito no espera a los paralizados. La sociedad te dirá que estás loco por trabajar hasta tarde, por rechazar fiestas, por invertir en ti mismo cuando otros gastan en cosas inútiles. Pero déjame decirte algo. Las personas mediocres siempre critican a los que se atreven a soñar más grande. La obsesión con el éxito no significa que sacrifiques todo sin sentido. Significa que sabes lo que quieres y estás dispuesto a hacer lo necesario para conseguirlo. Es esa claridad la que te separará del resto. Mientras otros están distraídos, tú estás enfocado. Mientras otros buscan excusas, tú buscas soluciones. ¿Te duele? Bien, usa ese dolor. Usa el rechazo, las burlas, las dudas como combustible para demostrar que puedes. Cada vez que alguien te diga que no puedes lograrlo, usa esas palabras como un ladrillo para construir tu imperio. El éxito no viene de la comodidad. Viene del sacrificio, del sudor, del esfuerzo que nadie ve. Deja un legado. El éxito no es solo sobre ti. Es sobre lo que dejas atrás. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Como alguien que lo intentó pero se rindió? ¿O como alguien que se levantó contra todas las probabilidades y ganó? Deja una marca que inspire a otros. Sé el ejemplo de lo que significa estar obsesionado con el éxito. Ahora es tu turno. ¿Qué vas a hacer hoy para acercarte a tus sueños? ¿Qué excusa vas a romper? ¿Qué acción vas a tomar? ¿Qué hábito vas a construir? Si este mensaje resonó contigo, suscríbete, deja un comentario y comparte tu meta más ambiciosa. Quiero escucharte. Quiero verte triunfar. Quiero ser testigo de tu obsesión por el éxito. Hazlo ahora.